Bueno, yo soy Ángeles García Cazorla, soy neuropediatra en el Hospital de Sant Joan de Déu en Barcelona. ¿No? Un poco para los que no me conozcáis, yo coordino una unidad de enfermedades neurológicas minoritarias, sobre todo aquellas que afectan el metabolismo cerebral. Y entonces, bueno, pues seguimos una gran cantidad de enfermedades muy diferentes, ¿no? Y mi papel un poco es impulsar pues, a médicos e investigadores que están trabajando ahí muy dedicadamente en diferentes grupos de enfermedades, pues tanto en los proyectos como en su carrera profesional, un poco creando expertos y líderes, ¿no? En todas estas áreas, porque realmente son enfermedades muy diversas, son muchas, y entonces tenemos que ser un equipo un poco que nos coordinemos bien, ¿no? Y que cada uno pues, ponga los esfuerzos en cada cosa diferente. Entonces, un poco también el hecho de trabajar en una diversidad de enfermedades raras te da una visión general que te lleva a pensar que todo ayuda a todo, ¿no? Que esto lo hemos ido comentando anteriormente, porque hay muchas veces mecanismos comunes con los cuales se genera la enfermedad, que hay muchos fármacos, hay muchas terapias que se van a poder aplicar bueno, pues a diferentes enfermedades, aplicar la misma terapia probablemente, o terapias similares, y que ahora estamos en un momento de aunar esfuerzos, ¿no? Y un poco os quería hablar de únicas porque es eso básicamente. Y únicas en realidad son varias cosas. En resumen, son dos cosas principales. En primer lugar, es una red para el tratamiento, digamos, de excelencia o lo mejor que se pueda a los pacientes en enfermedades minoritarias. Y luego también es un proyecto de Sant Joan de Déu y se llama igual porque, bueno, sale un poquito de Sant Joan de Déu, del Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, y bueno, porque se ha impulsado, pero luego está más coordinado por el Ministerio. Entonces, ahora os explico un poco cómo aparece todo, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues esto fue en el 2022, pues impulsado por el Hospital Sant Joan de Déu, se consigue un proyecto en el cual participan 6 hospitales en ese momento solamente, de diferentes zonas de España. Entonces, ahí lo que se pretende es que haya un sistema muy ágil de obtener datos, información sobre todo clínica, pero también de la genética, etcétera. Es decir, un sistema realmente de manejo de datos muy eficaz para poder llegar a un diagnóstico más temprano, para poder llegar a tratamientos más tempranos y para tener como una atención igualitaria en diferentes comunidades. Entonces eso se comienza con diferentes enfermedades, con enfermedades mitocondriales, no sé si os suena, con algunas encefalopatías epilépticas y algunas enfermedades neuromusculares. En principio fue como un proyecto piloto. Luego, como vimos que era una cosa que tenía pues, una trayectoria importante, en el 2023 se propone eso al Ministerio. Y entonces ahora esta red Únicas está coordinada desde el Ministerio de Salud en España y entran 30 centros de toda España. Eso es muy importante. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esa red? El objetivo de esa red es un poco lo que he comentado antes, y es tener un sistema de datos evidentemente muy protegidos y anonimizados de la información de los pacientes, que permita conocer muy bien esas enfermedades, que permita una comunicación muy ágil entre los diferentes hospitales, entre las diferentes comunidades autónomas, y que sobre todo haga que el paciente tenga una atención igualitaria en cualquier lugar, ya esté viviendo en el sur, en el norte, en el este, en el oeste, en un pueblo pequeño, en un pueblo grande. Entonces, ¿sabéis que ahora existen lo que se llaman los CESUR, que son los centros de referencia para enfermedades raras, y existen para epilepsias refractarias, para enfermedades neuromusculares, metabólicas, etcétera, etcétera? Y están muy bien y son centros de referencia que los ha acreditado el Ministerio, pero la comunicación a veces no es del todo ágil porque no se ha creado un sistema de comunicación eficiente. No es porque no nos querramos comunicar, que cada uno tiene mucho trabajo, está en su rinconcito y es como que no se ha favorecido esta comunicación. Entonces, esta red normalmente activaría esa comunicación y este intercambio. También muchas veces sucede, y lo comentábamos en la comida, que es muy difícil obtener una derivación a un centro CESUR, ¿no? Desde, pues si no quiere venir, quiere ir a Madrid, quiere ir a Barcelona, quiere ir a Galicia y está viviendo, pues no lo sé, en Murcia, pues, no, el Hospital de Murcia le cuesta mucho hacer la derivación porque hay un tema burocrático, por así decirlo. Entonces, bueno, simplemente
ahora mismo se consigue si en ese hospital al que se deriva, siendo un centro de referencia, tiene algo muy diferente al hospital de donde proviene el paciente, ¿no? O del área, de la región de donde proviene. Entonces se intentará con esa red también que esa comunicación sea más ágil, que todo sea más fluido. Es decir, se han puesto las enfermedades minoritarias como una prioridad, ¿no? Dentro de todas las políticas de salud, igual que puede ser el cáncer, igual que pueden ser las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, eso es únicas, eso está coordinado por el Ministerio, tiene un sistema de funcionamiento y empezó en el 2023, entonces lleva poco margen de funcionamiento, ¿no? Poco tiempo, pero vamos a ver qué es lo que va dando, ¿no? A lo largo del tiempo. Y por otro lado, Únicas también es un proyecto en nuestro hospital, y que es lo que os quería comentar. Si os acordáis, en reuniones anteriores os hablaba del proyecto BRAIN. Es decir, yo siempre que ya vengo como a hablaros de proyectos y digo, bueno, pero ¿qué hay de ese proyecto, no? Porque ya ahora es otro. Bueno, es un poco similar. Única sería para enfermedades minoritarias en todas las especialidades, pues reumatológicas, hematológicas, cualquier problema del organismo, y BRAIN sería más limitado a enfermedades raras del cerebro, ¿no? Pero bueno, tienen un poco la misma filosofía, que es que los pacientes sean atendidos como de la mejor manera posible, con el mejor diagnóstico y con el acceso a las terapias avanzadas pues lo mejor posible, y además que como hay una gran multidisciplinaridad se combinen las visitas en un solo día, si puede ser, ¿no? Si el niño tiene que ir al cardiólogo, al reumatólogo, al oftalmólogo, pues que sea en el mismo día, es decir, que haya una coordinación y una facilitación para los pacientes, y que haya mucho sistema de telemedicina también, para que el paciente tenga que viajar lo menos posible, ¿no? Y que tenga una coordinación muy local, y que luego tenga pues, la coordinación como más experta y especializada pues, de vez en cuando solamente, y todo lo demás sea remoto, y entonces, bueno, eso es un proyecto que incluye unas instalaciones, y bueno, que ahora os voy a poner un vídeo para que lo veáis, luego yo pues complemento un poco hablando, tal vez la que no se entiende, yo creo que es este de aquí, sí, ¿no? Vamos a ver, ahí está, creo que sí. Lo podemos poner en total, y no sé si se oye. Sí, sí se oye, ¿no? El futuro centro de medicina de precisión agrupará en un único espacio las instalaciones más avanzadas de investigación, diagnóstico y terapias. Impulsado por el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, el objetivo del centro es seguir proporcionando la mejor atención a los más de 30.000 niños y adolescentes de todas las comunidades autónomas que padecen enfermedades minoritarias. El hospital es uno de los centros que atiende a más pacientes con estas condiciones en España. El nuevo espacio está situado a 250 metros del hospital, en el corazón del que será un nuevo distrito de innovación médica y biotecnológica. El edificio, de más de 13.000 metros cuadrados y 6 plantas de altura, ha sido diseñado con criterios de sostenibilidad y para transmitir arquitectónicamente su función y razón de ser. Su interior ha sido concebido en torno a un atrio central para favorecer el intercambio entre los profesionales asistenciales y los investigadores y facilitar la generación de nuevo conocimiento y su traslación a la práctica clínica. El nuevo centro contará con equipamientos de última generación para estudios de genómica, metabolómica y proteómica, desarrollo de terapias génicas y plataformas radiológicas para la investigación. Este será uno de los 3 centros más grandes del mundo que nace con un objetivo: cambiar la historia de las enfermedades minoritarias y de las personas que las sufren. Bueno, es digamos, el edificio también se llama Únicas, que será pues este edificio para atender a pacientes pediátricos. Venga, dale. Perdón. Puedo simplemente pausarlo y luego ya salimos. Bueno, no, eso, que será, este edificio se llama Únicas también, y por eso la analogía, ¿no?, con el otro proyecto, que es una red nacional, y está dedicado exclusivamente a enfermedades minoritarias, y entonces está en un área que se va a llamar Puerta de Barcelona, donde va a haber muchos edificios que van a estar conectados entre ellos porque están dedicados a la biotecnología, a la innovación,
al desarrollo de fármacos, va a haber un campus de la universidad, va a haber, además de este edificio Únicas, que es solamente para atender a pacientes, habrá un edificio más o menos de las mismas dimensiones solo para investigación en enfermedades minoritarias también. Entonces, bueno, es como un sitio muy prometedor, ¿no?, de desarrollo de conocimiento, de atención a los pacientes, de investigación, que, bueno, pues estamos como muy ilusionados, que ojalá pueda acabarse en los tiempos que están marcados, porque en principio esto creo que comenzó a finales del 2024, me parece, o durante el 2024 empezó la primera piedra, que fue como el acto simbólico, ¿no? Entonces se calcula que son unos 2 años, es lo que han comentado más o menos que pudiera tener. Entonces, bueno, simplemente un poco esto es como para remarcar que en los últimos años ha habido un crecimiento importante por el interés en las enfermedades minoritarias, que antes estaban como mucho más abandonadas. Yo recuerdo, mira, os voy a contar una anécdota personal, ¿no?, porque yo me empecé a formar en todas estas enfermedades raras del cerebro y sobre todo del metabolismo del cerebro ya hace mucho tiempo. Yo hace 20 años que estoy trabajando en el Hospital Sant Joan de Déu, y cuando acabé la residencia y yo me quise ir a París a formarme en este tipo de enfermedades porque no existía por aquí todavía, y entonces uno de mis profesores que tenía allí me dijo: pero ¿por qué vas a hacer esto tú? Si nadie trabaja en esto, no vas a encontrar trabajo. Me dijo: ¿por qué no te dedicas a las infecciones de orina? Me dijo algo así. Infecciones de orina, bueno. Digo, yo de momento es lo que me dice el corazón, a mí me interesa conocer los mecanismos que suceden, los tratamientos, en fin, todas estas cosas que están por desarrollar, pues me interesa mucho y yo pues seguí ese camino, ¿no? Pero en ese momento había muy pocas personas, ¿no?, que un poco se dedicaban de manera exclusiva a las enfermedades raras, enfermedades minoritarias. Ahora esto ha crecido mucho, afortunadamente, en los últimos años. No tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver, ni en la atención, ni en los tratamientos, ni en nada. Entonces, bueno, un poco hay esperanzas. Nosotros tenemos bastantes esperanzas desde el lado de la medicina, ¿no?, como médicos, porque hemos visto cómo ha ido evolucionando todo y cómo esto está despegando. Antes no tenía absolutamente nada que ver. Entonces, el que haya un desarrollo, es verdad lo que comentaba Alex, que tal vez desde los fármacos no hay tanto, pero se empiezan a ver, ¿no? Hay muchos ensayos clínicos ahora, tenemos en nuestro centro muchos laboratorios que nos pican a la puerta para poder hacer un ensayo clínico en esta enfermedad, vamos a valorarlo. Es decir, esto está creciendo. Fijaros cómo es que nosotros hemos tenido que reorganizar nuestra actividad dentro de nuestra unidad para tener profesionales únicamente dedicados a los ensayos clínicos. Solamente están trabajando en ensayos clínicos, es decir, es absolutamente imprescindible, porque tienes que tener una agenda de esos pacientes que te vienen, tienes que estar seguro de cuándo será el tratamiento, hay una coordinación muy compleja. Entonces, bueno, todo esto quiere decir algo, ¿no? Y ya se han hecho las primeras terapias génicas en estas enfermedades. Entonces, bueno, hay una esperanza, estamos en un momento bonito, estamos en un momento diferente, al menos, al que estábamos hace un tiempo, y entonces vamos todos de la mano con vuestra ayuda, desde luego, porque aquí las asociaciones de pacientes tienen un valor increíble y el paciente está en el centro, y gracias a vosotros se crean y se impulsan muchos estudios, y muchos ensayos clínicos han sido iniciativa de las asociaciones. O sea que, bueno, no sé, adelante con todo, muchas gracias, un enorme agradecimiento. Y yo no sé si tenéis preguntas así en relación a lo que he comentado, o si no ya pasáis a vuestras preguntas generales, y así os he dejado un poquito más de tiempo, más que hacer una presentación oficial, pues era simplemente comentar estos aspectos. ¿Sí? Àngels, era respecto, bueno, tanto la red Únicas como el centro de edificio, que ya lo he visto yo, que ya está, había el hueco y creo que ahora ya estás un poco... ¿Es un proyecto público-privado? ¿Público o es público? La red entiendo que es pública. Sí. La red es pública, la financiación tiene como muchas fuentes, ¿no? Hay fuentes privadas, hay algunas, también creo que hay alguna donación pública, me parece, no sé si es del gobierno de la Generalitat, me parece, para algo de la parte de investigación. Eso sí que yo no lo controlo tanto, ni mucho menos. Las donaciones vienen de múltiples lugares para crear esto, pero luego es público, luego es como Sant Joan de Déu ahora, es decir, puede venir todo el mundo. Sí. Entonces podemos hacer la reunión del año que viene. En la terraza de arriba.
Tenía una pregunta, Ángels. No sé si tiene relación con este proyecto de Únicas, si no, a lo mejor es una petición al aire. Yo recuerdo cuando empezamos hace 5 o 6 años con vosotros, que uno de los objetivos que teníamos era conocer el SINGAP 1, hacerlo conocido en la red de pues eso, neuropediatras, pediatras, neurólogos, etc. Para los niños yo creo que eso se ha conseguido bastante, pero creo que cuando pasamos de la infancia al mundo adulto, a partir de los 18, salimos de esa burbuja y bueno, pasamos a un mundo desconocido, ¿no? Entonces, no sé cómo se podría hacer para que replicar, digamos, ese trabajo que habéis hecho a nivel de, a lo mejor, neuropediatría a neurólogos de adultos. A nosotros con Carlota, cuando hemos salido del Hospital Infantil Niño Jesús, y a nosotros nos ha tocado Puerta Hierro en Majadahonda, que es el que nos corresponde, ahí de SINGAP 1 no habían oído hablar, y yo la sensación, vamos, Natalia está por allí, creo que es compartida, es que somos una pelota de ping-pong, ¿no? O sea, nos mandan del rehabilitador al neurólogo, traumatólogo, vuelta al rehabilitador. O sea, estamos con esa sensación de estar perdidos, entonces no sé cómo se podría hacer para trabajar ahí. Tienes absolutamente toda la razón y es como una asignatura pendiente, ¿no? Y lo comentaba también con Monse, que bueno, tal vez se ha avanzado un poco, pero queda mucho camino por hacer. Entonces, hay muchos factores. Un factor importante es que los neurólogos de adultos, la inmensa mayoría, no tienen formación en estas enfermedades que empiezan en el neurodesarrollo, ¿no? Que empiezan en la edad pediátrica. Entonces, la neurología del adulto está muy centrada pues en Parkinson, en demencias, esclerosis múltiple, accidentes vasculares, ¿no? Todo esto, pero le pones a un chiquito de 20 años que viene de la pediatría y se asusta prácticamente, ¿no? Entonces yo creo que hay una tarea ahí muy importante que es formar a neurólogos de adultos que estén interesados en neuropediatría, que vengan a hacer rotaciones con nosotros, que ya se formen desde que empiezan la residencia, eso es una cosa muy importante. Y luego se tiene que establecer un diálogo, hay lo que se llaman unidades de transición. Entonces esto está impulsado incluso desde la Unión Europea, con las redes europeas de referencia, las ERN que se llaman, hay paquetes de trabajo que se llaman transición, así tal cual. Entonces lo que sucede es que desde el hospital pediátrico, que somos los que tenemos más experiencia, contactamos, organizamos dentro de la comunidad autónoma cuáles son los hospitales que son los más adecuados en función de la patología. Entonces, por ejemplo, en Cataluña, para SINGAP es el Hospital de Sant Pau, el de referencia, pero para otra enfermedad o grupo de enfermedades puede ser otro. Y esto depende pues, de las circunstancias, pues, de que haya alguien que se esté formado, que haya investigación, como el caso de Alex, y luego atrae a todos los clínicos. Es decir, depende de diferentes circunstancias. Pero es un trabajo que tiene que salir ya de las unidades pediátricas, creando esas unidades de transición. Y yo creo que ahí también las asociaciones de pacientes, vosotros como padres, también tenéis que hacer mucha fuerza diciéndolo, ¿no? Como si en algún sitio ya se ha hecho, pues que repliquen el modelo, porque al final es así. Al principio tarda en arrancar, pero luego funciona muy bien. Nosotros, por ejemplo, en todo el campo de enfermedades neurometabólicas y todo eso ya llevamos mucho tiempo, llevamos yo creo 15 años o así con la primera unidad de transición, creo que es la que se creó, fue la nuestra, y al principio cuesta un poquito, es normal. Pero luego tienes que hacer reuniones periódicas con ellos, cada vez que le pasa a un paciente pues tienes que comentarlo, en fin, hacer trabajos conjuntos. Es algo como que se tiene que empezar a potenciar y hablar. Tal vez ahora esta red Únicas también va a servir para ello, ¿no? Es uno de los puntos flojos y que se debe trabajar es en la transición, porque los adultos se quedan descolgados, es verdad. Nada. Sí, sí. Si por ejemplo está en Sant Joan de Déu y cumple la edad, ¿sería posible que desde Sant Joan de Déu nos mandarais a Sant Pau? Mira, te lo explico cómo funciona. Claro, nosotros cuando se hacen adultos, los pacientes, solo podemos hacer una derivación oficial desde nuestro hospital al hospital que nos corresponde si es de nuestra comunidad el paciente. Si no es de nuestra comunidad, si es de Andalucía o es de donde sea, entonces nosotros lo que hacemos es, hacemos el alta, un informe de alta con toda la información muy detallada de todo el tiempo que ha estado el paciente con nosotros y hacemos la recomendación al final de decir, hay un centro experto de SINGAP en adultos en Sant Pau. Usted pueden hacer la derivación a este centro. Y entonces ya es el médico de adultos que te tocaría por tu zona el que tiene que... Sí.
Es así como funciona ahora. Bueno, hasta ahora. Entonces, todas estas cosas son pesadas porque hay mucha burocracia, pero hay que ser muy insistentes para romper esas barreras y que las cosas fluyan mejor. Sí. Dime. Claro, todos estos problemas, yo no estoy dentro de todo lo que es la organización de la red única, yo estoy en mi hospital, pero todo esto ya es más a un nivel más político, pero ahí sería interesante, yo no lo sé, informarse si hay representantes de pacientes. Tiene que haber en la red únicas representantes de pacientes para que digáis todo esto. Y a vosotros os van a hacer más caso que a nosotros, de verdad, ¿eh? Que a un médico que esté viviendo cada día esas dificultades, a vosotros os van a hacer muchísimo más caso. Entonces ahí sería muy importante averiguar cómo está estructurada, que yo tampoco tengo ese conocimiento más de detalle, y que hubiera representantes de pacientes, desde luego. Sí, sí. Exacto, a través de la asociación, no lo sé, se puede, efectivamente, sí, sí. Sí, hay más preguntas para mí, si no Alex tenía que decir algo. Sí, claro que sí, claro. A lo que estabais hablando del tema de la derivación de infantil a adulto, ¿no? Nosotros hace poco hemos hecho ese paso con Pablo, que tiene 19 años, y el neurólogo que a él le tocaba de turno en Móstoles, en el hospital de referencia por zona, nos derivó a través del SIFCO, en teoría nos derivó al equipo multidisciplinar del que hemos hablado en algunos casos, o esa era la idea, pero en realidad no lo entendían y nos derivó solo a la doctora Muño en Sant Pau. Relativamente sencillo, es decir, hay una cosa que se llama SIFCO, se lo explicas tú porque él no sabía muy bien por dónde se andaba, y nada, en cuestión de 3 meses ya está, te dan cita, pero para la neuróloga. El equipo multidisciplinar nos han dicho que tiene una lista de espera de AUPA. Entonces, bueno, que te lleven a tu neurólogo de referencia a adultos es, por lo que hemos vivido en Madrid, relativamente sencillo en este caso, ¿vale? O sea, para que, pues un poco para dar un poco de luz a esto. O sea, que es verdad que eres tú el que tiene que decirle, esto se hace así, este es el documento, esto tal, tienes que llamar a un lado y a otro, pero al final ocurre con relativa normalidad, ¿sí? Pues me alegro mucho porque que haya buenas noticias en ese sentido. Muy bien. Alex. Es que Bertrand me ha pedido varias veces que diga una cosa que me he olvidado cada vez. O sea que lo voy a decir. ¿Sí? ¿Lo digo o no lo digo? 43-54. Sí, sí, hombre, el 0 se da por descontado. No, bueno, como son buenas noticias, pues lo decimos. Que sepáis que nos han dado 2 proyectos para seguir trabajando en SINGAP antes del verano. Lo cual significa bueno, pues que el Estado español, ¿no? Sí, por eso son los 2 públicos del Ministerio de Ciencia, y además uno es 100% para hacer investigación básica, otros para hacer investigación más traslacional, pero en total es mucho dinero, muchísimo dinero, muchos cientos de miles de euros, ¿vale? O sea que es una buena noticia. Bertrand me ha pedido que lo diga 2 o 3 veces, o me he olvidado 2 o 3 veces, que sepáis que esto avanza y seguimos al menos durante 3 años más. Tendremos funding para seguir trabajando en todos estos temas. Sí, y no era solo para competir con el dinero de los americanos, ¿eh? Que no era solo para competir con el dinero de la estimulación. Creo que hay otra, pero esto está lejos. No por echar un poco de agua al vino, ¿no? Pero
Es que, dándole vuelta, la verdad es que estoy muy contento sobre todo con el descubrimiento de Jaime y con la información que ha dado, ¿no? Que todo parece que va hacia adelante, ¿no? Con nuevas ayudas, sobre todo económicas, para investigar también la gráfica de evolución de las investigaciones de SYNGAP han crecido exponencialmente en los últimos 5 años y sobre todo yo creo que el 25 quizás suba más, ¿no? Hay margen de crecimiento, ¿no? Pero yo me pregunto el por qué. Porque siendo una enfermedad tan minoritaria, con 1.500 personas diagnosticadas, ¿qué interés hay en las farmacéuticas, en los gobiernos, por invertir? No, pero me refiero en general, ¿no? Quiero entender, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Todos sospechamos que hay cantidad de casos que están escondidos, que no han aflorado, digamos, pero todas estas pruebas clínicas para 1.500 casos en el mundo, a mí me llama la atención. Estoy muy contento, pero me llama la atención, ¿no? Entonces, no sé qué opináis, ¿no? Y Alex, para ti, a ver si nos puedes decir algo. Vente. Yo te voy a responder como padre, ¿vale? Porque hace un año solo que conozco esta palabra, SYNGAP. Y también me hice la misma pregunta. ¿Y esto por qué lo está estudiando la gente si somos 3 gatos? O sea, y es lo que yo les he preguntado a un montón de científicos y de investigadores y a todos los médicos que me hablan de SYNGAP. Y en todo este año, lo que me han dicho en diferentes países es que, por suerte, mi hijo ha caído en una de las enfermedades raras que mejor gestionadas están por las asociaciones, las fundaciones en todos los países. Y es muy fácil para investigadores coger datos, ponerse en contacto con familias y no para todas las enfermedades, que Ángel lo decía antes, no es igual para todas las enfermedades raras. Entonces, hay muchas asociaciones que llevan muchos años, como la de España, la de Alemania, en Estados Unidos, en muchos países, que han facilitado el que muchos científicos conozcan esta enfermedad y se propongan estudiarla. Y además nos estamos gastando mucho dinero en que se escriban estos papeles, porque todos estos papeles cuestan dinero, y para que se publique cuesta dinero, y la familia, los 1.000 euros de una carrera, los 2.000 euros de otra, eso, aunque parezca mentira, pero ayuda a que este número de papeles... De artículos, sí, perdón. Papers, en español. Este número de artículos pues se haya incrementado tantísimo, ¿vale? Y que ayude, y al tener tantos artículos, pues también ayuda a que laboratorios biotecnológicos o farmacéuticas estén interesados, porque se conoce más y ayuda a que se vea la similitud. Por ejemplo, este ASO, ¿no? que de lo que estamos, o los ASOs en general, todo lo que, aunque sea específico para SYNGAP, después es fácil para ellos el cambiar mínimamente para que funcione para otra enfermedad rara, o que sea similar. En principio, ¿no? O sea, no estoy diciendo este en particular, pero en general. Por eso seleccionan a una enfermedad rara para ver si después todas las que están relacionadas, el mismo tratamiento sirve. ¿Por qué eligen SYNGAP? Pues porque estamos organizados, empujamos, hablamos mucho y gritamos. Y tenemos información y datos así fáciles. Por eso lo importante de los registros, lo importante de que las familias colaboren, lo importante de que, digamos, que no nos quedemos calladitos y que no nos desesperemos. Lo iba a comentar el mismo, que yo creo que desde mi punto de vista, tanto personal, porque he empezado el SYNGAP, porque así lo que pasó conmigo, he empezado a hacer el máster, a hacer la tesis en el hospital. Entonces Ángeles, como mi jefa y mi orientadora, hay esta enfermedad SYNGAP, yo no conocía nada.
Entonces mi tesis era esto, y con la Asociación de Familias, que fue quien por muchos años ha financiado la beca que tenía yo. Entonces, y esto, yo pequeñita, pero ahí en los Estados Unidos fueron las familias, con Mike que empezó y todas las otras, que ha impulsionado un montón de dinero. Y es lo que comentaba, un fármaco que sirve al SYNGAP, a la farmacéutica que está interesada bastante en el dinero, lo va a servir a otras. No lo hace por caridad o por bondad, lo hace porque va después servir a otras tantas. Pero son las familias que están por detrás de esto, tanto en nuestro caso aquí de España, como seguramente de todo el mundo, de todos los hospitales. ¿Y por qué esto vemos con tanta diferencia cuando cogemos el SYNGAP y cuando comparamos con otras enfermedades? Y podemos ver, por ejemplo, el caso del Dravet, por ejemplo, se ha avanzado muchísimo por el tema de las familias también, que son muy bien estructuradas, que tienen por detrás. Entonces, esto impulsiona un montón. ¿Qué hay? No, me alegro mucho que hayas hecho justo este comentario, porque yo estaba pensando lo mismo, ¿no? Porque, vamos, como el año pasado venimos aquí al encuentro de familias y vuelvo a quedarme sorprendido de lo bien que está organizado todo. Y es verdad que yo venía con ese concepto de encontrarnos, familias, pero realmente me sorprende lo mismo que el año pasado, la gran cantidad de investigación que hay para esas pocas familias que somos, que decimos, si es que somos 50, ¿quién va a preocuparse por esto, no? Y entonces, sin embargo, me encanta ver toda esta implicación, me encanta ver que es un sábado y estáis aquí los profesionales, que vamos, yo os aplaudo y me alegro mucho que decidiste en su momento dedicarte a esto. Pero sí que hago una reflexión, y es una invitación, una reflexión a la asociación. Y es que realmente hay muchísimos, lo que decimos, hay muchísimos casos ocultos de SYNGAP. ¿Por qué? Porque nosotros somos un ejemplo de que enganchamos el cambio de paradigma. A nuestro hijo le diagnosticaron Angelman y, como muchos niños en esa época, no existía la genética. Entonces se metían en el cajón de Angelman. Y si no fuera por el que el neurólogo se empeñó en decir, bueno, vamos a buscar también la genética de Angelman, que no le salía, pero él estaba empeñado en que era Angelman, y después de muchos años se acabó descubriendo que era otra cosa, ¿no? Entonces, claro, la reflexión que haces es qué cantidad de gente hay diagnosticada de Angelman cuando realmente no son Angelman, ¿no? Porque antes no existía la genética, o era una cosa complicadísima o carísima. Nos decían que podíamos hacer la secuenciación del genoma, que nos costaría, ¿cuánto era? 5.000 euros, pero tampoco sabíamos para qué valdría. Y ahora, sin embargo, creo que lo que es el exoma se hace de una forma bastante sencilla, o sea, como que ahora es inmediato, ¿no? De manera que sería muy fácil hacer una estadística de decir cuántos casos se diagnostican al año y eso llevarlo a todos los años, porque si esto es una mutación que se produce en la concepción, si no es por un tema de fertilizantes o de cosas, quiere decir que todos los años debería producirse una estadística parecida, o sea, deberíamos fácilmente poder extrapolar cuáles los casos que debería haber en función del porcentaje de la población. Porque empiezo a darme cuenta que el número es importante. O sea, que yo antes pensaba que con números tan pequeños no importa. Y digo, joder, si con tan pocos números esto importa, si encontrásemos todos esos casos, podría ser muy valioso, ¿no? Encontrar. ¿Qué ocurría? Que antes yo decía, bueno, pues una persona de 40 años con Angelman no le vas a cambiar todo el diagnóstico porque ya él está metido en... Porque antes la única tratamiento eran tratamientos sociales, os quiere decir que no tenías tratamiento médico. Pero si de repente se abre una luz, una oportunidad de que existen tratamientos médicos, claro, tú no vas a aplicar un tratamiento médico por una enfermedad cuando no eres parte de esa enfermedad, ¿no? Entonces, se puede convertir en un atractivo el decir, oye, a lo mejor sí te interesa saber exactamente cuál es tu enfermedad, porque ahora mismo los niños pequeños todos entran, ¿no? O sea, todos los niños se diagnostican rápido y entran. Pero claro, podríamos encontrar no tan niños, gente más mayor, y que ocurre también justo lo que ha comentado Gonzalo, y es todos nos empezamos a acercar ya a eso de decir, bueno, nuestros niños ya no son tan niños, entonces aquí sí me estamos hablando de los niños y parece que a medida que les van a hacer mayores que nos van a echar de la asociación, cuando realmente tenemos que pensar más en personas Angelman, ¿no? Y porque en personas SYNGAP, perdón. Porque en el fondo, claro, es que pensaba que iban a tener esa mentalidad SYNGAP, Angelman toda su vida, entonces bueno, hay que dejar de pensar que es una enfermedad de niños y es una enfermedad de toda la sociedad, de toda la población, ¿no? Y entonces, sí, me he dado cuenta de eso, que el número importa, que antes decíamos, bueno, somos 50 familias, pero que es un objetivo, un reto encontrar a todos esos casos,
para alimentar esa esperanza que hoy Jaime nos ha traído, ¿no? De que yo no tengo esa confianza en que la sanidad va a cambiar. Siempre decíamos que esto será para los futuros niños. Pero bueno, con esa luz sí que se puede atraer a gente a buscar, porque ahora mismo hacia el diagnóstico debe ser inmediato, o sea, como que no es como antes, que era costosísimo, ¿no? Y bueno, era una reflexión, era un agradecimiento a todos los que habéis hecho el encuentro, a todos los profesionales, que es un gusto veros aquí y escucharos, y es una cosa que me sorprende además mucho, ¿no? Los cerebros que tenéis, ¿no? O sea, trabajáis para cerebros disminuidos y vosotros tenéis un cerebro privilegiado. Y os agradecemos que lo dediquéis a esto. No sé qué pensará Ángeles de esto, porque ella sabe más que yo seguro, pero no sois tan pocos, ¿eh? Es decir, hay centenares o miles de enfermedades raras, y algunas se describieron en el año 78, 80, 82, hay 3 casos, nunca ha salido ninguno más, ¿sabes? Y aquí, en 5 años, somos 60 casi, lo cual sigue siendo un número pequeño, pero en catalán es Déu-n'hi-do, ¿eh? No está mal. O sea, esto que somos tan pequeños y esto es parte del... O sea, ¿eh? Exacto. Jaime se ponía la medalla, ¿no? Estos papers son porque los hemos pagado nosotros. Sí, sí. Pero, que es verdad también. Pero, sí, sí, sí. Pero lo has dicho, ¿sí o no? ¿Eh? Pero... Si viene la cronología... Sí, sí. SRF. Todo es SRF. No, pero es medio broma. Ya sabes que en toda broma hay algo de broma. No, en serio. Es decir, este crecimiento exponencial también es como una rueda que se acelera, ¿no? Y llama la atención de otros investigadores, y se genera... También en ciencia hay modas. Igual dentro de 10 años, por X, Y, Z, hay una saturación, digamos, en lo que somos capaces de generar y tal, y el tema decae. No tiene por qué ser siempre así, no os lo penséis esto, pero que esta idea de que somos 50 y es un número ridículo, yo no sé si es tan ridículo. O sea, evidentemente, si no estuvierais organizados, sí sería un número ridículo, pero como estáis organizados, no creo yo que sea tan ridículo. Según la prevalencia que han dicho los científicos, no sé si es verdad, en España seríamos 3.000, ¿vale? Y yo tendría un presupuesto de 300.000. Y en el mundo 500.000, que no sé si es mucho o tal para la farmacéutica. Y luego, después del programa de Elena, le contactó una señora que tiene un hijo con otra enfermedad rara, ¿vale? Luego hablamos con ella y tal. Son 37 familias en España diagnosticadas. Y nos preguntaban qué tenemos que hacer. No tienen ni asociación, ni se conocen, ni nada, ¿vale? Así que lo que decís es verdad, que estamos bastante mejor organizados. Quería comentar respecto a eso que decías, Bertrand, y todo, que creo que uno de los éxitos, bueno, entre comillas, de lo que empezamos fue organizarnos rápidamente, cuando solo éramos 6 familias. Creo que éramos 6, 7 cuando empezamos la asociación, que parecía una tontería que vamos a hacer 6, 7 familias, pero claro, nos permitió llegar al cabo de 5 años a las 60, y eso va a crecer exponencialmente, ¿no? O sea, que si no surge enseguida la idea esta de no, vamos a juntar fuerzas, y era uno en Andalucía, uno que era en Madrid, 2 en Madrid, uno en Cataluña, éramos súper dispersos, que era muy difícil, también gracias a las tecnologías, ¿vale? A la red, a los WhatsApps, todo eso ha sido mucho más fácil, y creo que también facilita a estas organizaciones que crezcan, ¿no? Todas las tecnologías, pues, de la información y la comunicación, que supongo que con la inteligencia artificial habrá que ver
cómo puede ayudar, ¿no?, a esta mejora de diagnóstico. Esto seguramente los médicos, los que estáis trabajando, nos podéis orientar también, ¿no? Cómo podemos usar esta herramienta para facilitar la comunicación a todos los centros hospitalarios o hacer crecer este número de diagnósticos. No sé, es una idea, una pregunta que dejo ahí. Y luego también los casos que los médicos sabéis que existen y que no acuden a la asociación, o incluso Jaime me comentabas que en Jerez, ¿no?, en Sanlúcar hay otra familia, o sea, conocéis otra familia, pero que no, bueno, por la razón que sea, no se pone en contacto con la asociación, que de alguna manera también se intente, pues, hablar, no digo convencer, o sea, bueno, sí, convencer, pero en el buen sentido, es decir, hacerles entender que, jolín, que cuanto más seamos, mejor, que se van a sentir arropados, que también uno de los objetivos principales de la asociación, o sea, no solo recaudar, que también, pero es dar ese cariño, ese apoyo a las familias para que no se sientan solas, etcétera. Entonces, en ese sentido también, pues que en la medida posible nos echéis una mano a traernos familias que a lo mejor al principio estén un poco más reticentes, ¿no?